no quise hacer ninguna declaración desde las elecciones generales, simplemente porque entendía que como miembro del Gobierno que había sido, era de cortesía esperar los 100 primeros días para evaluar, opinar sobre la acción del Gobierno de España. Y así lo he respetado en todo momento. Y una vez que han transcurrido estos 100 primeros días, voy a ejercer con el mandato que expresaron los ciudadanos cuando me eligieron diputado por la provincia de Lugo para representarles en el Congreso de los Diputados. Me ha parecido curioso, y quiero subrayarlo, que Mariano Rajoy y el Partido Popular, olvidándose de todo lo que habían dicho en la legislatura pasada, hayan presentado primeramente los presupuestos generales del Estado a los representantes del Parlamento de Alemania que a los representantes del Parlamento nacional. Ellos que hablan tanto de soberanía y de patriotismo han dado un mal ejemplo de patriotismo, expresando y explicando los presupuestos primero fuera y luego los hemos conocido dentro. A nadie extraña, de todas formas, este comportamiento y esta actitud de Mariano Rajoy del Partido Popular, porque hemos visto que la palabra de Mariano Rajoy no vale nada, incumple sistemáticamente su palabra y lo hemos visto en las decisiones que ha venido adoptando durante estos 100 primeros días de gobierno. Nos ha dicho que no iba a subir impuestos y los ha subido. Nos ha dicho que no iba a abaratar el despido y lo ha abaratado. Nos ha dicho que no iba a tocar el desempleo y, como vemos en estos presupuestos, han disminuido los recursos para el desempleo. Y nos ha dicho que no iba a tocar las pensiones y las pensiones han bajado como consecuencia del aumento del IRPF. Los pensionistas cobran menos este año y no digamos los pensionistas, hay más de 320.000 gallegos que cobran la pensión mínima, que por primera vez en la historia, reitero, por primera vez en la historia, su poder adquisitivo no aumenta. Por lo tanto, la primera conclusión es que Mariano Rajoy dijo y ha hecho todo lo contrario de lo que había dicho. Esa es, por lo tanto, la primera conclusión de estos 100 primeros días de gobierno. Decía al principio de mi exposición que la razón de no hacer ninguna declaración pública durante este tiempo obedecía a esos 100 días de cortesía. Es verdad que la cortesía que yo tuve con el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular no la ha tenido con los ciudadanos. Ha sido bastante descortés con los ciudadanos, con sus necesidades y, sobre todo, con sus derechos. En este tiempo hemos podido comprobar la verdadera cara de la derecha. Hemos podido observar con claridad el programa oculto del Partido Popular: recortes laborales, recortes sociales, recortes cívicos que tanto denunciábamos porque intuíamos de qué iba a pasar en la pasada campaña electoral. Durante estos 100 días hemos tenido tiempo suficiente para comprobar lo que nos espera en el resto de la legislatura. Rajoy sube los impuestos a los trabajadores, amnistía a los defraudadores, disminuye los recursos para la dependencia y hace perder poder adquisitivo a los pensionistas.
abarata el despido y precariza el trabajo. Y además, con los presupuestos generales que acaba de presentar, condena a la recesión a España y, en consecuencia, también condena a la recesión a Galicia. Pero lo más grave, a mi juicio, de todo lo que ha ocurrido durante este tiempo es el modelo económico que está detrás de las políticas y de las decisiones que ha adoptado el Partido Popular. Ellos han diseñado un modelo de crecimiento donde la mejora de la competitividad la quieren hacer, la están haciendo en base al ajuste salarial. Menos y más bajos salarios, en lugar de hacerla sobre la innovación. Como vemos en los presupuestos generales para el próximo año, se recorta dramáticamente los recursos para la innovación y se prima todo aquello que tiene que ver de ajustes sobre los salarios. Por lo tanto, ya saben los ciudadanos de nuestro país que lo que viene son salarios más bajos en lugar de apostar por la innovación y por el desarrollo. Para que se me entienda mucho mejor, apuestan por el modelo de China en lugar de apostar por el modelo de Suecia. Este es el cuadro clínico del gobierno del Partido Popular. Puede que Rajoy y el Partido Popular llegaran al gobierno engañando a los ciudadanos, pero el Partido Socialista no va a permitir que desde el gobierno se siga engañando a los ciudadanos. En estos 100 primeros días, España ha entrado en recesión. La prima de riesgo ha subido por encima de la de Italia y la confianza de los consumidores ha caído. Y una vez que se han conocido los presupuestos, la bolsa sigue cayendo y la prima de riesgo sigue subiendo. Esta es la confianza de la que hablaba Mariano Rajoy en la campaña electoral. Esta es la confianza que transmite el gobierno del Partido Popular. Ha aprobado una reforma laboral que ellos mismos dicen que va a destruir 600.000 empleos. Para este viaje no necesitábamos estas alforjas. Una reforma que además supone para los trabajadores menos prestaciones y menos derechos. Y ha acometido una de las mayores subidas impositivas de la historia de España, haciéndola recaer sobre la espalda de los trabajadores, los que tienen una nómina y los que cobran una pensión. Y ha rechazado el planteamiento que hizo el Partido Socialista de poner un impuesto sobre la riqueza, sobre las grandes fortunas. Eso sí, le ha dicho con toda claridad a los defraudadores que no se preocupen, que con el Partido Popular su dinero está a salvo.